Muy buenas noches. Mi nombre es Harold Gamboa y mi esposa Andrea Madrid. Nosotros pertenecemos a la red de matrimonio joven y en esta noche queremos compartir con ustedes una hermosa palabra y sobre todo edificadora para nosotros, para nuestras familias, para cada quien que la escuche. Porque no es nuestra palabra, sino es la palabra de Dios lo que vamos a escuchar esta noche. Como siempre lo hacemos, nosotros queremos hacer una pequeña oración antes de empezar con esta enseñanza. Padre de la Gloria, te damos gracias una vez más por este día que nos has dado, Señor. Y en este momento nosotros nos disponemos a ser tus instrumentos útiles en tus manos. Nosotros queremos ser utilizados por ti y que tú pongas palabras sobre nuestras bocas para que no sea nuestro mensaje, sino que sea el tuyo para cada uno de todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar contándoles un testimonio personal, y yo sé que Andrea les va a contar otro inmediatamente después. Este testimonio es relacionado a mi familia. En mi familia nosotros somos, vamos a ver, éramos una familia de 9, ya mi papá murió. Entonces éramos mi papá, mi mamá y 7 hermanos, de los cuales 5 somos hombres y 2 son mujeres. Entonces, una de mis hermanas, ella empezó en los caminos de Dios a temprana edad. Ella era muy joven, era una adolescente, tal vez de pronto tenía 13, 14 años cuando ella empezó en los caminos de Dios. Y entonces, ella siguió por ahí hasta el día de hoy. Ella sigue bastante allegada a los pies de Dios, sirviéndole fervientemente. Y recuerdo que cuando yo llegué a los pies de Dios, ella me llama con una gran sonrisa y una felicidad muy grande para contarme de que ella había orado 16 años. Por 16 años dice que ella pasó orando todos los días para que su familia se convirtiera a Dios, para que llegara a los pies de Jesús, que es nuestro Salvador, y pudiéramos tener salvación. Ahí empecé yo. Posteriormente vino mi hermana mayor, mi hermano mayor, y ahí vamos poco a poco trayendo uno y a otro. Todavía nos queda tarea por hacer. Todavía no hemos terminado lo que ya Dios empezó con ella. Cuando yo vine a los pies de Dios, pues entonces yo me uní a ella, a sus oraciones. Ella vive en México, yo desde Costa Rica. Luego llegó mi hermana y mi hermana continuó también, mi mamá también. Mi papá, que ya no está con nosotros, fue otro de los que llegó a los pies de Dios. Entonces fue muy bonito, pero un testimonio muy interesante porque cómo ella pudo soportar 16 años sin parar de orar siempre, teniendo fe sobre todo, pero paciencia, perseverancia en lo que ella estaba convencida que Dios iba a hacer un día. Y ella estaba tan convencida de que iba a ser el día que Dios sabía que era el perfecto día, no cuando ella quisiera, porque generalmente nosotros queremos de una sola vez. Entonces, este es un testimonio cortito de cómo la oración es tan poderosa si no desmayamos, si seguimos teniendo paciencia, si seguimos creyendo, si somos perseverantes en la fe. Ahora Andrea les va a contar un testimonio corto antes de que empecemos nosotros con la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y es que es lindo orar por la familia, pero creo que es más lindo y más enriquecedor orar con la familia, con los miembros de la familia. En mi caso, nosotros somos 2 hijas y 2 hijos, en un seno familiar donde mi madre sobre todo nos inculcó la fe en Dios. Al pasar los años, mi mamá muere y quedamos sin la cabeza de oración. Mi padre conocía de Dios, conoce de Dios, pero no con esa fe ferviente de la cual mi mamá nos enseñaba. Por tanto, yo tomé el liderazgo en esta familia y tenemos ya más de un año en que nos reunimos semanalmente y también estamos invitando
a mi hermana por parte de mi papá. Y ha sido momentos muy bonitos y difíciles, porque a veces es más fácil hablarle de Dios a una persona extraña que a su propia familia. Pero yo le dije a Dios: Señor, si tú me respaldas, yo los insto a ellos y, y los ayudo y oro por ellos y me preparo con la palabra de Dios para compartirla. Y ha sido hermoso este tiempo, porque definitivamente Dios es bueno y fiel, y al final ponemos en oración las peticiones de mis hermanos, de mis hermanas, de mi papá, y Dios ha respondido de una forma sobrenatural. Entonces es muy hermoso orar con la familia reunida, y por eso queremos darles algunos consejos de cómo orar por la familia y con la familia. Ese testimonio, Andrea, es también muy, muy bonito, y a mí particularmente me encanta cómo logran hacer esas reuniones, porque una de las hermanas de Andrea vive en Estados Unidos, casi allá casi con el límite con Canadá, bien al norte. Y ella fervientemente es la primera que se conecta. Y yo sé quién era ella antes, pero ahora sé quién es en Cristo. La manera en que ella radicalmente cambió su vida, cómo ella ora por sus hijas, por su esposo, y cómo Dios la ha respaldado y cómo ella logra ver el cambio en sus hijas totalmente. Pero eso será para otro día, que les podemos dar más detalles de ese testimonio tan bonito. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Y les voy a leer dos versiones, la Reina Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente, para escuchar una traducción más reciente, con palabras más de hoy. Y dice así la Reina Valera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, esa palabra me gusta, potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Esa es una oración, es una carta de Pablo a los colosenses, y es la forma o la estructura o lo que él usaba para orar a Dios por ellos. Si nosotros nos ponemos a pensar quién es nuestra familia, definitivamente, claro que sí. Andrea es mi esposa, tenemos 2 hijos, pero también tenemos nuestras familias, nuestros padres, hermanos o hermanas, primos, tíos. También tenemos amigos, pero al final del día, si nosotros somos una sola iglesia y somos hermanos, quiere decir que todos somos familia. Y ya lo vimos en el Padre nuestro, el Padre de todos nosotros. Al final del día todos somos familia. ¿Cómo orar por la familia? Definitivamente hay muchas maneras de orar por la familia. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos pedir por ellos. Pero interesantemente, Dios nos ponía esta palabra, y sobre todo a Andrea, esta de Colosenses, en el capítulo 1,
del versículo 9 al 11, donde Pablo está orando por los colosenses. Entonces aquí hay 3 puntos muy importantes que rescatar, que Pablo usa, interesantes de estudiar, para poder entender también cómo poder orar por nuestros seres amados, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por mi jefe o nuestros jefes, por todos. Muy bien. Entonces, esos 3 puntos es lo que vamos a nosotros hablar esta noche. Dice que Pablo oraba a Dios pidiendo para ellos pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Oiga usted, pleno conocimiento de la voluntad de Dios, pero también sabiduría y comprensión espiritual. Este es el punto número 1. Pablo le pedía a Dios para ellos pleno conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría y comprensión espiritual. Claro, en el versículo número 9, cuando nosotros vamos ahí de nuevo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No solo conocer la voluntad de Dios, no se trata solo de conocer la voluntad de Dios, sino que también poder aceptar la voluntad de Dios. Y no solo conocer la voluntad, aceptar la voluntad de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró y dijo, Padre, si puedes pasar delante de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y Jesús tuvo que hacer la voluntad del Padre. Y ustedes conocen el resto de esa historia, que por gracias a eso, todos nosotros podemos decir que hoy hemos sido perdonados, tenemos acceso al Padre Celestial y somos salvos gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Bueno, ¿y cómo conocer la voluntad de Dios? Algunos dirán muy difícil, algunos dirán demasiado fácil. Básicamente se resume en leer, en meditar y en vivir en su palabra. O sea, estamos hablando de la Biblia. Es no solo leer la Biblia, es meditar en ella. Pero no es solo leerla y meditar, es vivir lo que ella nos enseña. En 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Entonces vea qué bonito el consejo, no el consejo, sino la manera en que Pablo decide orar por lo que él cree que es su familia, por sus amados. O sea, él les dice a ellos, le dice a Dios que quiere que les dé llenura de conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí vas a decir algo, papá? Sí, es que son 3 cosas fundamentales. Conocer, primero conocer, porque si uno no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo la va a hacer? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a caminar? Entonces, porque hay muchas personas que son conocedoras, pero no necesariamente hacedoras. Entonces, es muy importante pedirle a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer las cosas, porque muchas veces conocemos, sabemos que si tomamos una dirección o una decisión nos va a ir mal o nos va a ir bien, pero hacer lo correcto, lo justo y lo verdadero es el reto. Entonces creo que el apóstol Pablo es muy acertado, porque además de que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, también poder hacer la voluntad de Dios. Exacto, exacto. Y es que, claro, o sea, digamos, ¿a mí de qué me serviría orar por mi familia, por mis amigos, por mi jefe, y decirle que le dé salud, que le dé prosperidad? ¿Está mal? Definitivamente no, claro que sí, puedo orar también por eso. Pero debemos de empezar por el principio.
sea, si mi familia, ya les mencioné que todavía estamos trabajando en mis hermanos, porque hay algunos de ellos que no conocen realmente a Dios, que no han llegado a los pies de Jesús, ni lo han reconocido como su Señor y su Salvador. Entonces, claro, yo puedo orar por ellos para que les vaya muy bien en el trabajo, definitivamente que sí. Pero esta oración que Pablo nos enseña es sumamente importante de conocer, porque esto es lo primero, que ellos puedan no solo conocer a Dios, entregarse, sino hacer la voluntad y ir a través de los caminos que Dios nos va enseñando a través de su palabra. Entonces, como punto número 2, Pablo también ora por crecimiento y por madurez espiritual. ¿Para qué? Para que ellos vivan agradando y honrando a Dios. La madurez, claro, se consigue cuando permanecemos nosotros en Cristo. Entonces vuelvo al punto número 1, pero si no conocemos a Cristo, entonces ¿cómo vamos a obtener la madurez y cómo vamos a permanecer? ¿Cuál es la oración más importante? Decíamos antes, que una persona puede hacer la oración del penitente, donde aceptamos a Jesús, donde reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón, nos arrepentimos de ellos y cambiamos nuestro estilo de vida, 180 grados, importantísimo. Entonces, vea qué interesante. Pablo le está hablando a la iglesia se supone que ya había reconocido que Jesús era el Señor, el Salvador, y entonces, claro, está orando por madurez espiritual. Yo ya oré por mi familia, tengo a mi núcleo familiar, mi esposa y mis 2 hijos, completamente convencidos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces ahora yo oro a Dios para pedir por ellos, para que haya crecimiento, para que haya madurez, para que ellos se arraiguen y sigan viviendo, agradando a Dios, honrándolo. ¿Cómo? Con sus actos, con su forma de expresarse, con su forma de ser. En el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 10 también dice de una manera un poco más explicativa o con palabras más actuales tal vez. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Vea qué cosa más espectacular. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, claro, yo debo orar para que le vaya bien en el colegio, para que le vaya bien en la escuela, para que Dios los guarde de ida, para que Dios los guarde en su estancia y para que Dios los regrese con bien. Claro, que los aparte de todo mal, de toda tentación. Definitivamente que sí. Pero, ¿qué es lo más importante? Que ellos sigan agradando a Dios, que ellos sigan creciendo y madurando cada día más. Y es que si las personas permanecen en Cristo, si están agarradas de la vid verdadera, por default vamos a producir buenos frutos. ¿Cuáles buenos frutos? Nos van a decir. Bueno, en Gálatas vienen los frutos del Espíritu, que son amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, gozo. Entonces, si nosotros estamos bien agarrados de Jesús, de la vid verdadera, vamos a dar estos buenos frutos. Bueno, y ahora que estabas hablando de la vid verdadera, dice Juan en el capítulo 15, del versículo 4 al 11, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece ¿en dónde? En la vid. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y parece que pide como un favor, y el favor es para nosotros. Permaneced en mi amor, dice Jesús al final. Es impresionante. Luego en el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces mire cómo se va ligando y cómo van engranando tantos pasajes y versículos bíblicos uno con otro, y todo acerca de lo mismo. O sea, orar por la familia, ¿de qué manera? Hay muchas maneras, pero definitivamente tenemos que empezar con lo principal, como a veces nos dice el pastor, con la buena sustancia, y ya el buen caldo que trae todas las vitaminas de todo lo que viene ahí. Ya después le ponemos un poquito de arroz y un vasito de fresco y lo que quiera, que todo ayuda, que todo sirve, claro que sí, pero ahí está la sustancia. Yo voy a orar por mi familia, primero para que lleguen a los pies de Dios, pero luego para que sigan haciendo la voluntad, para que permanezcan en Él, agradándolo, con cómo, en la manera de que ellos se comportan, en la manera que ellos son, en la manera de que ellos ayudan, en la manera en que ellos dan fruto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que sigan creciendo, para que sigan madurando. ¿Ok? Y como punto número 3, Pablo también le pide a Dios fortaleza divina. ¿Para qué le pide fortaleza divina para sus amados? Para alcanzar paciencia y perseverancia. Dice el versículo 11, recuerden que estábamos hablando de Colosenses, en el capítulo 1 del 9 al 11. ¿Ok? Entonces mire lo que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Claro, esa palabra longanimidad suena como rara, como que no la conocemos. Por eso es bonito a veces tener una versión de una traducción tal vez un poco más actual. O igual lo puede buscar en el diccionario, pero bueno, como hemos estado usando la nueva traducción viviente, se las leo también en el versículo 11. Dice: también pedimos que fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Y entonces vea qué importante, o sea, esta petición de Pablo a Dios por sus seres amados, bueno, en este caso para los colosenses. ¿Y por qué yo no hacer esa misma petición a Dios para mis seres amados, para mi familia, para mis amigos? Ok, ya logramos y estamos orando por los que no han venido a Cristo. También estamos orando por los que ya están en Cristo. Y entonces para ellos que ya están en Cristo, yo definitivamente oro a Dios para que les ayuden, para que ellos puedan ser constantes, porque no es fácil la vida del cristiano. No es fácil para nada. Hay que renunciar básicamente a todo lo que nos rodea, al mundo entero. Y no solo necesitamos ser constantes, sino que necesitamos armarnos de paciencia. ¿Cuándo? Cuando venimos y aquel se brincó el semáforo. Cuando venimos haciendo la fila y aquel se coló, que no quiere hacer la fila. Y así usted sabe qué montón de otras cosas. Nosotros debemos ser pacientes
y necesitamos comportarnos como cristianos, porque ahora vimos que nosotros nos comportamos de tal manera que vamos a agradar a Dios. Y para comportarnos bien, ocupamos de paciencia. ¿Qué palabras más sabias? Mi deseo es que estén llenos de alegría. Paciencia. ¿Paciencia para qué? Bueno, para soportar lo malo. Vivimos en este mundo, acuérdense, y en este mundo tendráis aflicción. Pero yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Pero a veces se nos va la paciencia. A veces no podemos soportarla. Y al no soportar, perdemos la paciencia y dejamos de ser constantes. Vea, qué tristeza. Yo sé que usted, al igual que nosotros, conocemos a muchos que, claro, que alguien oró para que vinieran a los pies de Cristo. Se convirtieron, se arrepintieron de sus caminos, pidieron perdón a Dios, pidieron perdón por sus pecados. Y gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, fueron perdonados y obtuvieron la salvación. Empezaron en los caminos de Dios, leyendo la Biblia, tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero poco a poco fueron perdiendo su constancia. Entonces ya de pronto no venían a la iglesia, o de pronto a un GAL, o ya no iban a un discipulado. Ya de pronto el domingo, qué pereza y qué cansado me siento. No, la verdad que no vayamos, hay que descansar, aquí leemos la Biblia. Y entonces su paciencia y su constancia se fueron deteriorando porque no fueron fortalecidas. Y desafortunadamente, esos que usted tiene en su mente, al igual los que nosotros tenemos en la mente, ya no están, no solo en el lugar donde nosotros nos congregamos, sino que en ningún otro lugar donde se congregan a adorar al Padre, a alabarlo, a hablar y a explicar y a predicar de su palabra y de las buenas nuevas de salvación. Entonces vuelvo a los 3 puntos, vea qué importantes. ¿Por qué tenemos que orar así por nuestra familia? Porque yo quiero que mi esposa, yo sé que mi esposa quiere que yo como esposo, que nuestros hijos, que mi mamá, mis hermanos, sus hermanas, su papá, sigan constantes y pacientes, aunque cueste, comportándose como personas que agradan al Padre para poder llegar hasta la meta, que es estar un día cara a cara con Dios. Y aquí rápidamente terminamos esta enseñanza corta y la resumimos, los 3 puntos de esta oración tan poderosa, tan importante que Pablo hizo para seres que él amaba, para los colosenses. Dice, o lo resumo de esta manera: si nosotros oramos e intercedemos, así en ese sentido, constantemente, pacientemente, como lo acabamos de ver, día con día, sin desmayar, sin desfallecer, entonces vamos a ver en nuestros seres amados, en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros jefes, inteligencia espiritual, crecimiento espiritual y perseverancia en la fe. 3 puntos claros, 3 puntos concisos y directos. Una manera, una forma, una guía para orar de tal manera que nuestro enemigo, que anda como león rugiente tratando de devorarnos, vaya a sacarnos de ese lugar donde Dios nos puso cuando reconocimos que Jesús era nuestro Señor y Salvador, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Por favor, claro que también debemos orar por salud, por trabajo, para los que están en el colegio, en la escuela, en la universidad, por protección. Claro que sí, definitivamente, por prosperidad, definitivamente. Pero debemos de comenzar preparando la sustancia con los ingredientes más alimenticios que ocupa todo cristiano, que ocupa todo
Hijo de Dios. Bueno, y entonces ahora vamos a orar, vamos a dedicar un tiempo para de verdad orar por nuestra familia. Y en Colosenses el 1, el versículo 5, Pablo le dice a ellos, ya que ustedes conocen las buenas nuevas de salvación, nuestra esperanza es que Dios nos tenga un lugar en el cielo. Y sí, ¿cuáles son las buenas nuevas de salvación? Bueno, las nuevas de salvación es que conozcamos a Jesús, que podamos aceptar que Jesús murió en la cruz por nosotros, que su sangre nos limpia de nuestros pecados, porque sí somos pecadores, todos los días fallamos. Entonces yo quiero empezar esta oración instándola a usted, instándolo a sus seres queridos, para que hagan un examen de conciencia y piensen en qué han fallado, en qué han pecado, y que Dios les pueda dar ese arrepentimiento en sus corazones. Entonces quiero que hagamos esta oración primero antes de orar por nuestras familias, porque creo que lo primero que debemos hacer es ponernos a cuentas con Dios, ponernos a cuentas de que en qué hemos fallado, y que si no está su ser querido, si no está su hijo, su esposo, su esposa, si no está su tío, su abuelo, que le pidamos al Espíritu Santo que los visite en este momento para que redarguya sus corazones y les dé ese espíritu de arrepentimiento. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que perdone nuestros pecados. Nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Si hemos pecado en nuestra mente, si hemos dicho palabras que te ofendan o si hemos hecho actos que no te agradan. Perdónanos, Señor Jesús. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa y que nos des tu salvación. Nosotros te aceptamos como el único Señor de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y también te pedimos, Señor, que redarguya los corazones de los que están alejados de ti, de los que no te conocen o de los que se han alejado. En este momento, Espíritu Santo, tócalos, Espíritu de Dios, para que ellos reviertan sus caminos, para que ellos en esas desviaciones en las que andan, esas adicciones, esos pecados, Señor, que los tienen en la parte oscura, Señor, sácalos en el nombre de Jesús y libéralos. Te pido por cada uno de sus corazones, Señor, para que sean sacados de ese abismo, para que ellos, Señor, sean sacados y liberados en el nombre de Jesús. Ayúdalos a que tengan un corazón arrepentido y humillado a ti, Señor, para que te reconozcan como único Salvador, Señor Jesús. Y también en esta noche, Señor, te pedimos, Señor, para los que ya te tienen a ti como Jesús en sus corazones, pero sus corazones están fríos, están alejados. Te pido, Señor, por cada uno de ellos para que les des inteligencia espiritual, como lo vimos, Señor. Dales inteligencia espiritual, Señor, al cónyuge, a los hijos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, Señor, en el nombre de Jesús. Esa inteligencia espiritual donde ellos puedan escuchar la voz de Dios, donde ellos puedan escuchar qué es lo correcto, Señor, y lo puedan seguir en el nombre de Jesús. Que ellos puedan hacer tu voluntad, Señor, para agradar tu corazón. Que ellos puedan hacer lo justo, lo correcto y lo verdadero. Señor, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Que ellos sigan la voz de tu corazón. Que ellos sigan, Señor, la voz tuya y la puedan poner por práctica. También te pido, Señor Jesús, para que exista un crecimiento espiritual en cada miembro de la familia, en el padre, en la madre, en los hijos, en los abuelos, Señor. Un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, donde haya un conocimiento de Dios, donde haya un conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad, donde ellos puedan madurar, Señor, y puedan ser instrumentos para poder hacer firmes, con un corazón correcto, con un espíritu firme en ti, Señor, en el nombre de Jesús.
También te pido, Señor, para que las familias tengan paciencia y tengan esa constancia, tengan esa perseverancia en la fe, Señor. Ayúdalos, Señor, para que sean fortalecidos, Señor, en la fe, en constancia y en paciencia, Señor. Que no se cansen de correr la carrera de la vida, Señor, sino que ellos sean fortalecidos, Señor. Si hay corazones desanimados, si hay corazones deprimidos, si hay corazones desfallecidos, cansados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú los fortaleces, Señor, con tu aliento. Tú los fortaleces con el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos estén fervientes en la fe. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido para que tú bendigas a cada familia de Costa Rica, para que tú, Señor, obres en cada una de sus familias, para que tú, Jesús, seas el centro de cada una de las familias de Costa Rica, Señor. Bendícelo, Señor, con bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, en esta noche también nosotros queremos orar, como hablábamos antes, por una cobertura especial para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para nuestros padres, hermanos, hermanas, Señor. Nuestro enemigo anda como león rugiente, buscando una endija por donde entrar. Nosotros queremos pedirte, Señor, que con todas estas herramientas, que con todas estas cosas que aprendemos, Señor, ellos también puedan elevar estas oraciones de protección, no solo para ellos, sino para los que los rodean, Señor. Y que tu bondad, que tu misericordia, que tu protección se esparza, Señor, como una ola, como una onda que va de lado a lado, Señor. Y principalmente en Costa Rica, que es nuestra patria, Señor. Entonces oramos por una cobertura, Señor, de la cual solo tú puedes darnos, Padre Santo. Que se extienda de mar a mar, de norte a sur, de este a oeste, Señor. Nuestro territorio sea bendecido, Señor. Señor, tú nos enseñas en la palabra que la familia, que el matrimonio es la primera institución fundada por ti, Señor. Y que nuestras familias son reflejo en la sociedad, Señor. Y hoy vemos esta sociedad deteriorada. Y eso nos deja decir, Señor, nos deja entender de que hay familias disfuncionales que no conocen de tus caminos, Señor. Y por eso vemos lo que está pasando hoy en día, Padre Santo. Fuertemente oramos por esos que no conocemos todavía, Señor, pero que tú sí los conoces, Señor, porque tu palabra es viva y verdadera y más cortante que espada de doble filo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos una bendición de lo alto para esta tierra, Señor, para esta patria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestra Costa Rica sea bendecida, Señor, y que sea bendecida cada familia de esta tierra bendita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Que tengan una magnífica noche y que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Amén.